Apertura del webinar Power Converter Dominated Systems, Challenge and Solutions. Buenos días, estimados participantes de la región 9 del IEEE. Les saluda Cristian Vega Espinosa, actual voluntario del capítulo estudiantil IEEE PES UNI, el cual se une a las celebraciones durante el mes de abril del IEEE PES Day. Tenemos el gusto de continuar nuestras actividades con la conferencia magistral titulada Power Converter Dominated Systems, Challenge and Solutions, dictada por el PhD Francisco González Longlat, quien actualmente es profesor en Electrical Power Systems en la Universidad del Sureste de Noruega. Es doctor en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad Central de Venezuela y cuenta con un postdoctorado en the University of Manchester. Es coeditor del libro Power Factory Applications for Power System Analysis, que es el primer libro en el área de análisis de sistemas de potencia, empleando el poderoso software Dick Silent Power Factory. El profesor Longlat responderá a sus consultas una vez finalizada la charla, es decir, pueden ir escribiéndolas en el formulario que se les entregará en un momento. Sin más, agradecemos su participación y doy pase al ingeniero para que dé inicio a la conferencia. Muchas gracias. Ok, ¿pueden confirmar que me escuchan bien? ¿Pueden confirmar? Se escucha bien. Ok, bueno, muy buenos días a los que se encuentran en Latinoamérica y muy buenas tardes a los que se encuentran en Europa. Muchísimas gracias por compartir el tiempo y estar presente en este seminario el día de hoy, donde vamos a estar hablando sobre sistemas eléctricos de potencia con penetración muy alta de power converters. En particular, voy a estar hablando de lo que son los retos y soluciones para este tipo de problema, ¿ok? Antes de comenzar, inicialmente quisiera dar las gracias a todos los miembros del IEEE de la sección de Perú, a la rama estudiantil de la Universidad Nacional de Ingeniería y en particular a Leonardo, el presidente actual de la rama del IEEE de la Universidad Nacional de Ingeniería, por su gentil invitación. Y bueno, por supuesto, darle realmente sorprendido del número de participantes que hemos logrado en este evento. Tenemos una participación muy grande de Perú, 124 personas, pero también tenemos gente que viene de Chile, tenemos gente que viene de Colombia, personas que vienen de Bolivia, Venezuela, México, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una participación bastante grande. Muchísimas gracias. Y continuando con la introducción a lo que es este seminario, quisiera inicialmente hacer una advertencia, ¿ok? Este seminario es fundamentalmente algo sumamente simple, sumamente modesto. El número de ecuaciones que van a encontrar en esta presentación lo he reducido al mínimo. Si encontramos más de 3 ecuaciones en esta presentación, por favor, siéntase abierto a criticarlo, ¿ok? De igual manera, esto es una presentación de manera informativa a nivel de estudiantes de ingeniería, a lo sumo en nivel de máster, ¿ok? No es algo tan profundo, no es algo tan complicado. Entonces pasemos al tema. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Bueno, voy a estar hablando de sistemas eléctricos de potencia con la penetración de muchos convertidores electrónicos de potencia, y la agenda es bastante larga, ¿ok? La agenda comienza con lo que es la transición de los sistemas eléctricos de potencia, cómo los sistemas eléctricos de potencia están evolucionando en la historia y hacia dónde vamos. Luego vamos a hablar de lo que es la realidad de la integración de 100% de renovables, algo que no es un mito, es una realidad. Muchísimos países a nivel del mundo ya están sobre los 100% de penetración de renovable. Sin embargo, vamos a hablar del problema que nos interesa a nosotros, que es la integración de Power Electronics. Realmente cuál es la situación, cuál es la problemática que surge a partir de la penetración de Power Converters. De ahí voy a hacer una pequeña nota a lo que es inercia rotacional en sistemas eléctricos de potencia, para luego hacer una descripción de lo que es los nuevos conceptos asociados con la estabilidad del sistema eléctrico de potencia, considerando lo que es Power Electronics. Y finalmente me voy a mencionar, voy a focalizarme en 2 puntos que son los retos y las soluciones.
En cuanto a las soluciones, se van a dar cuenta que voy a presentar son las soluciones que yo he estado trabajando. Las voy a presentar en detalle, sin embargo, les voy a hablar de manera general de las otras opciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es que los sistemas eléctricos de potencia es una de las estructuras más complejas creadas por el ser humano. Es una de las estructuras que ha sido pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad y que en los últimos años se ha hecho un gran cambio. ¿Okay? Todos debemos saber que la industria del sistema eléctrico tiene probablemente más de 100 años y en la evolución en el tiempo ha habido una serie de cambios. ¿Okay? El siglo XIX es lo que yo llamo la era del carbón. Es fundamentalmente el inicio de la industria eléctrica, es la masificación de producción de electricidad, donde el combustible principal, la fuente principal de producción de electricidad era basada en lo que era el carbón. Una de las características de esto es que el carbón, por supuesto, es un recurso no renovable y en consecuencia además genera mucha contaminación, muchas emisiones, incluyendo gases de invernadero, incluyendo muchísimo CO2. En este caso, fundamentalmente en el siglo XIX, estamos hablando de que era un paradigma no sostenible en el tiempo, pues estábamos utilizando tanto recursos no renovables como también que estábamos dañando o afectando negativamente el ambiente. En esa época, fundamentalmente las industrias eléctricas eran industrias locales, industrias que estaban con generadores directamente conectados a la carga o con muy poca distancia conectados a la carga, donde la carga era fundamentalmente lo que gobernaba el comportamiento de generación. El siglo XX marca un cambio con el descubrimiento de lo que es el petróleo y todos los derivados del petróleo. Comienza a ser un cambio de paradigma. Nos movemos de lo que es el carbón a lo que es la era de lo que es el combustible fósil. Los combustibles fósiles han sido atractivos. Los combustibles fósiles dominaron por muy buen tiempo lo que es la producción de electricidad. Sin embargo, hay el gran problema. Es nuevamente un recurso no renovable y que es ambientalmente negativo para el ambiente, muchas emisiones de CO2. ¿Ok? Entonces, sin embargo, el siglo XX se caracteriza por el periodo de integración. Ya los sistemas eléctricos de potencia comienzan a aumentar en tamaño, comienzan a aumentar en complejidad, integración, interconexiones, etcétera. El siglo XXI es probablemente el comienzo donde comenzamos a tener esta conciencia ambientalista. Comenzamos a darnos cuenta de que producción a partir del petróleo es un problema. Comenzamos a ver en alternativas, tratamos de buscar la sustentabilidad de la producción de electricidad y es cuando comienzan a aparecer unas nuevas formas de generación, la biomasa, la energía eólica y la energía solar. ¿Okay? El siglo XXI ha sido caracterizado por lo que se llama la era de la electrificación, porque además de muchísima integración, también se ha comenzado a pensar lo que es el uso de la electricidad para otra serie de mecanismos, como son, por ejemplo, calefacción, refrigeración y también para transporte. ¿Okay? Vemos un cambio en el paradigma, ya comienza a aparecer la descentralización, los mercados comienzan a hacer una influencia bastante grande en lo que es la producción de la electricidad y los patrones de generación y consumo. ¿Okay? Sin embargo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Es lo que es la nueva era de la electrificación. La nueva era de la electrificación es, por supuesto, el uso de la electricidad en la mayoría de los casos para calefacción, para transportación, para refrigeración. Estamos buscando un paradigma que sea totalmente sustentable y eso significa entonces un paradigma donde estamos buscando un 100% de penetración de renovables. Aclaro, 100% de renovables no significa 100% de convertidores electrónicos de potencia. 100% de renovables puede ser logrado y de hecho muchos países ya lo han logrado y lo vamos a discutir dentro de un momento de muchas maneras. Sin embargo, lo que quiero que entiendan es que el nuevo paradigma, lo que está ocurriendo es la transferencia a el uso masivo de lo que es la electricidad para muchísimos sectores y en particular una conciencia ambientalista. ¿Ok? Pero ¿cómo están cambiando los sistemas eléctricos de potencia? Bueno, los sistemas eléctricos de potencia están cambiando en muchas dimensiones, ¿ok? Si ustedes ven esta gráfica que les estoy presentando, esto es lo que es el paradigma del pasado y esto es lo que es la próxima generación de sistemas eléctricos de potencia. En los sistemas eléctricos de potencia del pasado, algunos países en la actualidad
Por supuesto, la gran mayoría de la operación es basada en el ser humano, con algunas herramientas de forecasting y fundamentalmente la forma de operar el sistema eléctrico de potencia reactivo, es decir, ocurre algo y tomamos una decisión. El paradigma está caracterizado por el uso de grandes plantas de generación, lo que se denomina la economía de escalas. En teoría, para producir electricidad tenemos que utilizar unidades de generación más grandes. La buena noticia es que este paradigma provee gran inercia rotacional y eso es una de las grandes noticias. Desde el punto de vista de mercado, el sistema eléctrico de potencia se caracteriza por ser de tipo mercado centralizado, donde pueden haber algunas interacciones nacionales y fundamentalmente las interacciones son basadas en energía. Desde el punto de vista de transmisión, bueno, las bulk transmission line, es decir, utilizamos líneas de transmisión sumamente grandes y donde los flujos de potencia son tradicionalmente unidireccionales y van de la generación al consumo. Y el consumidor típicamente se ha caracterizado por ser un ente pasivo que no tiene mayor participación en el mercado solamente para pagar por el uso de la electricidad. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y algunos países ya se encuentran más desarrollados en esto que otros. Bueno, la nueva generación de los sistemas eléctricos de potencia van a tener un cambio fundamental. Un cambio fundamental porque ya la necesidad del hombre para la operación del sistema eléctrico de potencia no es una necesidad. Ya vamos a tener una serie de sistemas como inteligencia artificial, machine learning, etcétera, que nos van a permitir una operación de forma autónoma, ¿ok? Desde el punto de vista de fuentes de generación, estamos comenzando a utilizar una gran cantidad de fuentes de pequeño tamaño que se encuentran altamente distribuidas a lo largo del sistema, algunas de ellas sin ningún tipo de inercia rotacional. Desde el punto de vista de mercado, el mercado se está tratando de descentralizar, estamos tratando de desacoplar las barreras entre lo que es generación y transmisión, comenzando con lo que es un control regional y probablemente diferentes tipos de mercado, no solamente energía, no solamente electricidad, sino también integrando otra serie de sectores. Una serie de componentes adicionales como lo que es el almacenamiento de energía, la aparición de pequeñas líneas de transmisión, están cambiando lo que es la forma de los sistemas de transmisión tradicionales. Los flujos de potencia están cambiando y los flujos de potencia están cambiando no solamente en dirección, sino también en patrones. Nuevas tecnologías como los coches eléctricos, los autos eléctricos están cambiando la forma en que estamos consumiendo la electricidad. Y el consumidor es hoy por hoy el elemento central de interés para lo que es las empresas eléctricas, porque hoy por hoy, el consumidor es el punto fundamental que puede participar en el mercado. Hoy por hoy, la instalación de sistemas fotovoltaicos, de sistemas de almacenamiento de energía, el uso del coche eléctrico, el uso de las bombas de calor, todo esto está haciendo que los patrones de consumo estén modificando y, en consecuencia, nosotros tengamos que cambiar la forma en que estamos pensando el consumidor. Hoy por hoy estamos hablando de lo que es un prosumer, es decir, un consumidor que es más activo, que es fundamentalmente participante en lo que es las decisiones y en lo que es la operación del sistema eléctrico de potencia. Una cosa que está pasando es que el paradigma de 100% renovable es una realidad. Ya muchos documentos lo han establecido. Alcanzar un 100% de energía renovable es una realidad. Muchos países alrededor del mundo lo han hecho, ¿ok? Y debo aclarar que es una realidad porque hay muchas formas de llegar al 100% de energía renovable, ¿ok? Algunos países lo han logrado solamente utilizando generación sincrónica. Ya les voy a hablar del caso de Noruega, donde tenemos muchísima generación hidroeléctrica. Sin embargo, ¿dónde me interesa a mí hacer focalización en este caso? Bueno, tenemos países que han alcanzado 60, 70, 80% de penetración de energía renovable. Lo han hecho utilizando mucha energía del viento, mucha energía fotovoltaica. Un caso que merece muchísima mención es el caso de Irlanda, la República de Irlanda, donde la penetración de energía renovable alcanzó 60% en el año 2017. Y lo que sí me interesa que tengan en cuenta es la penetración de convertidores electrónicos de potencia en tecnologías basadas en generación utilizando convertidores electrónicos de potencia. Y hago la aclaratoria, para lograr 100% de renovable no se necesita necesariamente power converters, ¿ok? Muchos países lo han hecho, de hecho, en un momento les voy a mencionar que el caso de Noruega, el caso donde yo actualmente me encuentro residiendo, y en el caso de Noruega nosotros hemos logrado un 100% de generación de renovables, pero lo que hay que tomar en cuenta es que nosotros hemos logrado minimizar la huella de carbón, hemos logrado un 100% de energía renovable con una producción muy, muy baja, una intensidad de carbono muy, muy baja, pero esto es basado simplemente en generación hidroeléctrica
y la generación hidroeléctrica es fundamentalmente generadores sincrónicos. Entonces, hay que tener en cuenta dos cosas. No es lo mismo alcanzar 100% de renovable utilizando fuentes basadas en generadores sincrónicos que alcanzar 100% de renovables utilizando Power Electronic Converters, ¿ok? Entonces, déjenme moverme un poco hacia adelante. Algunos países ya están comprometidos en lo que es la transición a una economía de cero carbono. De hecho, ya hay una lista de países que puede ser encontrada fácilmente en Internet. Ya hay algunos países que han logrado el 100% de emisiones cero, tal es el caso de Bután, tal es el caso de Surinam, ¿ok? Sin embargo, son dos países pequeños donde tienen muchos recursos hidroeléctricos. Nuevamente les menciono, se trata entonces de generación a partir de unidades sincrónicas. Sin embargo, aquí le tengo otra lista de países que tienen colocado en documentos legales, donde tienen documentos donde se comprometen a lograr 0% de producción de emisiones de CO2, como el caso de Gran Bretaña, que Gran Bretaña, Reino Unido, tiene como reto alcanzar una producción de 0 gramos de carbono en su producción de electricidad para el año 2050. ¿Ok? El reto es lograr la producción de electricidad sin generación de CO2, especialmente en países donde no hay recursos tradicionales como lo que son el carbón o como lo son el petróleo. ¿Ok? Entonces, si nos movemos hacia adelante, yo altamente les recomiendo a todos ustedes que sigan estas páginas web y estos links que les he colocado abajo. Y aquí les estoy mostrando que desde el año 2019 ya el gobierno británico se ha comprometido a lo que es la reducción a 0 emisiones de carbono. Y como pueden ver, esta es una página web. En la parte inferior aquí aparecen algunos indicadores donde ustedes pueden verificar. Desde el año 2013 hasta el año 2020 se ha logrado un 66, casi un 66% de la reducción de emisiones por CO2. Pero ¿cómo se ha logrado eso? Con la masiva integración de energía eólica, con la masiva integración de energía fotovoltaica. Y una de las principales características de estos dos tipos de fuentes de generación es el uso de convertidores electrónicos de potencia. Solamente como un detalle adicional, solamente como un recurso de observación, les recomiendo también que visiten la siguiente página web. En esta página web ustedes pueden ver cuánto es la emisión actual en el momento actual, cuánto es la emisión de CO2 que se está produciendo por cada kilovatio hora. Estamos hablando de gramos de CO2 por kilovatios hora. Y estas emisiones son tanto en valores reales como en forecast, es decir, en valores a futuro. ¿Ok? Ahora, yo les he mencionado una cosa bien interesante. Una de las cosas interesantes que le he dicho es que lograr 100% de renovables no es el problema. Lograr 100% de renovables no es el problema si estamos utilizando generación sincrónica. Pero la gran mayoría de los países del mundo no tienen suficientes recursos hidroeléctricos como para lograr 100% de renovables solamente con energía sincrónica. Entonces, es donde entramos en el tema fundamental de la presentación del día de hoy. Y el tema fundamental de la presentación del día de hoy es los sistemas dominados convertidores electrónicos de potencia. Y lo cierto es que los sistemas eléctricos de potencia modernos, en la gran mayoría de los países modernos, estamos hablando de que ha existido una transición sumamente grande. ¿Y cuál es la transición sumamente grande que está ocurriendo? Bueno, desde el punto de vista de generación, podemos ver que se ha comenzado a integrar muchísima más generación variable, muchísima más generación de tipo renovable, fundamentalmente energía del viento y energía solar. Eso en nivel de grandes parques eólicos. Hoy por hoy nosotros en Inglaterra tenemos alrededor de unos 22 gigavatios de plantas eólicas que se encuentran instaladas en lo que es el Mar del Norte. Pero a nivel de distribución, nosotros también tenemos que tener en cuenta algo sumamente importante. Y es que el consumidor está instalando una tremenda cantidad de tecnologías como tecnología de sistemas fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de baterías, el uso del coche eléctrico, y todas estas tecnologías tienen
un factor en común. Y el factor común que ustedes pueden ver es la presencia de convertidores electrónicos de potencia, que pueden ser de diferente escala, que pueden ser, estar ubicadas en diferentes sitios, pero que a nivel de lo que es el sistema de distribución se encuentran bastante dispersos y en número creciente de penetración, ¿ok? Entonces, uno de los grandes problemas que se nos está presentando en los países modernos es la integración de muchísima integración de convertidores electrónicos de potencia, especialmente en lo que es la parte de distribución. Entonces, lo que tenemos que entender es que los sistemas eléctricos de potencia están en una clara transición. En esa clara transición lo que está ocurriendo es lo siguiente. Lo que está ocurriendo es que estamos pasando de un paradigma donde teníamos muchísimas unidades sincrónicas y esas unidades sincrónicas tenían la famosa inercia rotacional. Y nos estamos moviendo ahora a un tremendo número de fuentes de pequeño tamaño, como sistemas fotovoltaicos, como grandes granjas de viento o pequeñas granjas de viento, pero de tipo de turbinas de viento, y donde tenemos también la integración de sistemas de almacenamiento de batería. Todo esto tiene un factor en común, y el factor en común es la integración masiva de electrónica de potencia. Ahora, cuando yo hablo de la integración masiva de electrónica de potencia, nos tenemos que preguntar cómo se mide la integración de convertidores electrónicos de potencia. Y uno de los primeros y uno de los pioneros en lo que fue definir lo que es la penetración de power converters dentro del sistema eléctrico de potencia es esta empresa que se llama EirGrid. EirGrid es fundamentalmente el Transmission System Operator en lo que es Irlanda. E Irlanda introdujo lo que es el concepto de System Non-Synchronous Penetration. ¿Qué significa esto? La penetración de fuentes de generación no sincrónicas. Ellos crearon este indicador. Este indicador es fundamentalmente el índice de penetración de sistemas no sincrónicos. Es fundamentalmente un cociente donde en el numerador tenemos la cantidad de generación que proviene de fuentes no sincrónicamente conectadas a la red, más el número de megavatios que vienen de interconexión. Y en el denominador tenemos lo que es la demanda o el consumo actual, más lo que es la neta exportación de los interconectores que tenemos, ¿ok? Entonces, esto es una ecuación, es una ecuación simple, es una ecuación que nos permite a nosotros entonces definir cuánto es el valor cuánto es el valor de la penetración de componentes que tienen power converters, ¿ok? Entonces, este indicador ha sido utilizado por muchos años en lo que es la empresa EirGrid, fundamentalmente para definir algo bien interesante. En esta gráfica que tenemos aquí, en el eje vertical, ustedes pueden darse cuenta que en el eje vertical tenemos lo que representa lo que es la demanda neta más la exportación, o dicho de otra manera, lo que es el denominador de la ecuación. Y en la parte horizontal tenemos lo que es la generación no sincrónica. En el caso particular de Irlanda, esa generación no sincrónica proviene de lo que es el uso de energía proveniente del viento, ¿ok? No lo he mencionado, pero el caso particular de Irlanda es un caso bastante interesante, porque el caso de Irlanda se trata de una isla y esa isla se encuentra asincrónicamente conectada a otros países. Es decir, se mantiene como una isla, pero se encuentra conectada a otros países, como el caso de UK, como el caso del Reino Unido, a través de lo que es interconexiones no sincrónicas, como lo es el caso de convertidores basados en sistemas HVDC, ¿ok? Entonces, en la parte vertical, ustedes pueden ver que eso es el denominador de esta expresión. En la parte horizontal, ustedes pueden ver que esto es lo que es el numerador de la expresión, ¿ok? Entonces, ¿qué ha hecho EirGrid? EirGrid, por muchos años, ha seguido lo que es la penetración de energía no sincrónica, y ellos han definido unos límites de penetración. Esta recta representa la penetración del 50%, esta recta representa la penetración del 75%, y esta recta que se encuentra aquí representa la penetración del 100%. Esta sería la penetración máxima que podríamos lograr de generación no sincrónica, ¿ok? Pero ¿para qué ha servido esto desde el punto de vista del grid?
Bueno, la penetración de energía del viento en el caso de Irlanda ha sido un número que ha estado entre 50 y 75. Hemos estado en esta región por mucho tiempo y ha causado muchos elementos de interés en lo que es la operación y la seguridad del sistema eléctrico de potencia. Y cuando el grid notaba que su sistema se estaba saliendo en lo que es el 75%, entonces aquí se realizaba lo que es la desconexión, o el curtail de las fuentes de energía renovables, ¿ok? Eso fue un paradigma de operación, eso ha sido un paradigma de operación que ha sido utilizado en muchos países alrededor del mundo, que cuando los índices de penetración de energía renovable o energía variable son muy altos, se procede a la desconexión, ¿ok? Dentro de un rato les voy a mencionar que esa no es la opción económicamente rentable. Pero continuando con mi presentación, continuando con mi discusión sobre lo que es la penetración de convertidores electrónicos de potencia, un ejemplo que merece especial mención es el caso de Australia. Australia nuevamente es un sistema aislado que está dividido en varias regiones, incluyendo, por ejemplo, también lo que es esta pequeña isla que se encuentra aquí abajo, que es Tasmania. Sin embargo, lo que quiero decirles es que el sistema de Australia ha tenido una masiva penetración de energía renovable, ¿ok? En este reporte de inicios de año 2021, el operador de mercado energético de Australia, AEMO, ha mostrado lo que son en los últimos 3 años, cómo ha sido la penetración de energía no sincrónica, ¿ok? Y yo no sé si ustedes pueden ver, déjenme utilizar aquí el marcador para que vean, pero esta recta que está aquí, esta recta que se encuentra aquí, es una recta que refiere a un 25% de penetración de energía proveniente del viento y solar. Esta que se encuentra aquí es una recta que representa el 50%. Y esta recta que se encuentra aquí es una recta que define el 75%. ¿Qué es lo interesante? No sé si ustedes ven que tenemos los años 2018, 2019 y 2020. Y se ve claramente que ha existido un patrón a incrementarse en lo que es la penetración de fuentes provenientes de energía solar o energía del viento. ¿Y por qué es de interés este tipo de generación para el sistema de AEMO? Porque estas fuentes de generación son lo que se llaman inverter-based generation. Inverter-based generation significa fundamentalmente fuentes de generación que vienen o provienen de lo que es el uso de convertidores electrónicos de potencia, en este caso operando en la forma de inversores. Entonces, ¿cuáles son los puntos que tenemos que entender de esta gráfica fundamentalmente? Lo que tenemos que entender es que hay un claro patrón definiendo un máximo de integración de energía renovable. Tenemos que definir que hay también un patrón donde estamos aumentando el volumen de generación proveniente de power converters. Y dos cosas bien interesantes por definir. Esta recta vertical define lo que es la generación sincrónica. Y no sé si se dan cuenta que entre el año 2018 y el año 2020 se ha efectuado una reducción dramática pasando de 13.7 a 10.8 gigavatios de generación sincrónica. Entonces, de aquí, de esta gráfica que es sumamente importante para todo lo que sigue, lo que necesito que entiendan es que están ocurriendo dos cosas. Una cosa que está ocurriendo es que el volumen de generación sincrónica está decreciendo. Y eso es evidente con estos números que están aquí. Y lo otro es que el volumen de energía proveniente de fuentes renovables y que utilizan power converters se está incrementando. De hecho, se ha llegado hasta un 52% de penetración en el año 2020 de este tipo de energía. ¿Ok? Entonces, déjenme limpiar y seguir aquí. Ahora, lo que les he mostrado aquí es simplemente la evidencia. Le he mostrado evidencia de que tenemos un patrón de incremento en la penetración de energía renovable dentro del sistema, por ejemplo, en este caso, en el sistema de Australia. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema proviene de la integración de power converters? Y es una pregunta sumamente interesante, sumamente apasionante. Desde hace unos años atrás, varios países alrededor del mundo han estado sumamente interesados en entender qué está ocurriendo por la penetración de power converters. Desde el apagón del año 2016 en Australia,
operadores de red a nivel mundial han estado muy interesados en saber cuáles son las causas y cuáles son las posibles consecuencias y cuáles son los posibles problemas que se pueden generar por la penetración de power converters. ¿Ok? Muchos proyectos europeos han invertido una gran cantidad de dinero en identificar cuáles son los retos y cuáles son las soluciones de esto. ¿Ok? Ahí les coloco este documento que se encuentra aquí. Este documento es generado por ENSOI. ENSOI es la Asociación de Operadores de Transmisión en el Sistema Europeo. Este es uno de los documentos sumamente interesantes para leer, que habla de los diferentes problemas y algunas de las soluciones para este tipo de situación. Pero en esta presentación, ¿cuáles son los problemas y qué es lo que yo quiero que entiendan? Bueno, todos mis estudiantes tienen que entender que la situación que está ocurriendo es lo siguiente. Uno, estamos declinando o estamos disminuyendo el número de unidades de generación sincrónica. Y dos, estamos aumentando el número de power converters. ¿Y cuál es el problema que se genera con eso? Bueno, el problema es más de lo que ustedes podrían pensar. La situación es la siguiente. La situación es que los power converters y las máquinas sincrónicas operan de una manera bien diferente. Las máquinas sincrónicas tienen una operación que es físicamente fácil de describir. Lo hemos hecho por alrededor de más de 100 años. Fundamentalmente es un proceso electromecánico de conversión de energía, donde tenemos una serie de controladores. Tenemos, por ejemplo, el controlador para la frecuencia, tenemos el famoso governor, tenemos un controlador para el voltaje, el famoso ABR. ¿Ok? La máquina sincrónica, si se quiere, es sencilla. Es una máquina que es sumamente preciosa, los fundamentos son sumamente elementales. Pero cuando vamos al Power Converter, señores, el Power Converter es dramaticalmente diferente a lo que es una máquina sincrónica. Lo primero que tienen que entender es que no hay absolutamente nada rotando, no hay nada girando, no hay forma de almacenamiento de energía dentro del Power Converter. Y debo aclarar algo, muchísimas personas creen que el Power Converter es toda la turbina de viento. El Power Converter es simplemente el arreglo de dispositivos de conmutación de electrónica de estado sólido que efectúan la conversión de las señales, por ejemplo, de corriente continua a corriente alterna. ¿Okay? Lo cierto es que el Power Converter sin los controles no es nadie. Y realmente el número de controladores que se le puede colocar a un Power Converter es extremadamente grande y es extremadamente importante de tomar en consideración. ¿Ok? Entonces, lo que quiero ahora que vean es que cuando estamos hablando de Power Converters, hay una serie de cosas que hay que tener muy en cuenta. Lo primero que tienen que entender en cuenta es que son muy diferentes a lo que es una máquina sincrónica. Una máquina sincrónica físicamente admite sobrecargas, un convertidor electrónico de potencia no lo hace para nada. Segundo, un convertidor electrónico de potencia es un elemento estúpido, es un elemento bruto. Si no tiene toda esta serie de controles, señores, no sirve para nada, ¿ok? Ustedes tienen que entender que un Power Converter sin controles no sirve de nada. La buena noticia es que los Power Converters son sumamente rápidos. De hecho, las escalas de tiempo asociadas a los Power Converters son sumamente pequeñas. En el caso dependiendo del lazo de control que estemos hablando, podemos estar hablando de escalas de tiempo que van desde microsegundos hasta algunos segundos y algunos minutos, ¿ok? Entonces, quiero que entiendan que los Power Converters son diametralmente diferentes a lo que es una máquina sincrónica. Y lo peor aún es que hay una gran cantidad diferente de topologías de controles y entonces entender estos Power Converters es un reto para los nuevos ingenieros de potencia, ¿ok? Antes de seguir, quiero hacer una pequeña nota a lo que es la inercia rotacional, ¿ok? Porque muchísimas personas no entienden claramente lo que es la inercia rotacional y las implicaciones que tienen desde el punto de vista de operación y seguridad para el sistema eléctrico de potencia, ¿ok? Tienen que entender lo siguiente, la inercia es una característica física, es una característica real, es una propiedad física asociada con los cuerpos. Si un cuerpo tiene masa, entonces tiene esta propiedad y la inercia es fundamentalmente una característica de oponerse a los cambios de velocidad, ¿ok? Para poder absorber esos cambios de velocidad hay una cierta cantidad de energía cinética asociada y entonces es lo que nosotros decimos que la inercia y la energía cinética tienen un cierto tipo de relación. De
hecho lo existe. La energía cinética que está mantenida en un cuerpo, si ese cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme, es fundamentalmente la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado dividido entre 2, y si estamos trabajando en un elemento que es rotacional, bueno, entonces es proporcional a lo que sería la inercia rotacional y lo que sería la velocidad angular, ¿ok? ¿Por qué estoy haciendo esta aclaratoria? Porque quiero que entiendan que esto es lo que es la inercia física, esto es lo que es la inercia real. Y las máquinas sincrónicas, las unidades de generación tradicional tienen energía cinética, ¿ok? Por supuesto, el valor de energía cinética que tiene una unidad de generación tiene dependencia de muchísimas cosas. Por ejemplo, las plantas nucleares tienen muchísima energía cinética, las plantas a gas tienen menos energía cinética, pero ¿dónde comienza el problema? El problema comienza, por ejemplo, en las nuevas tecnologías renovables, porque, por ejemplo, la tecnología basada en lo que es las turbinas de viento, la cantidad de energía cinética almacenada en las palas y en el rotor de las máquinas es casi cero. Y en el peor de los casos tenemos los sistemas fotovoltaicos que no tienen ninguna contribución natural con lo que es la inercia física rotacional, ¿ok? Entonces tengan eso en cuenta, porque una de las cosas que está ocurriendo en los sistemas eléctricos de potencia es que tenemos una creciente reducción de lo que es la energía cinética. En muchos países del mundo ya ha comenzado a pasar el problema de que la inercia rotacional está disminuyendo. Pero una cosa que tienen que tener en cuenta es que la inercia rotacional está disminuyendo, pero sigue una serie de patrones, ¿ok? Es algo sumamente importante. Yo he escuchado a algunos países hablar de disminución de la inercia rotacional, pero lo que tienen que entender es la forma en que esa inercia rotacional está comportándose, ¿ok? Dependiendo de la hora del día, nosotros podemos tener unos ciertos patrones de energía cinética o de inercia, dependiendo de la hora de la semana o la hora del mes, ¿ok? Lo cierto es que nosotros tenemos que hacer una investigación bien clara de lo que es los patrones de variación de la energía cinética o de la inercia rotacional del sistema antes de tomar cualquier decisión para dónde ir con medidas correctivas, ¿ok? Y hago esta aclaratoria. Cada país tiene que tener una verificación de cómo se comporta la inercia a fin de definir cuáles son los límites mínimos y los límites máximos asociados a lo que es la inercia rotacional, y en función de ellos se generan los retos y las posibles soluciones para el problema de baja inercia rotacional, ¿ok? Recapitulo nuevamente. Lo primero que hay que hacer es hacer un buen estudio de lo que es la variación de inercia rotacional, y a partir de ahí, definiendo cómo son los patrones, cómo son las variaciones, es que se proponen soluciones para lo que es el problema de baja inercia rotacional. Y hago esta aclaratoria porque, como les he mencionado, lo he visto en algunos países alrededor del mundo que tratan de ver lo que otros países están haciendo en lo que es reducción de inercia, pero no toman en consideración cómo son las variaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? La inercia rotacional es una constante sumamente importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque la inercia define lo que es el comportamiento del sistema, especialmente cuando tenemos un desbalance entre lo que es generación y demanda. Por ejemplo, esto es el caso de un evento de mayo del 2008, en el caso de UK, y ustedes pueden ver que cuando se producen los desbalances, entonces ese desbalance de potencia genera un cambio en lo que es la velocidad de las máquinas, y eso se identifica como un cambio de la frecuencia. Y todo eso guarda relación con esta constante física que recibe el nombre de inercia rotacional. Ok, entonces seguimos hacia adelante y ahora tenemos que hablar cuáles son los retos. Bueno, lo primero que ustedes tienen que entender es que son muchos los retos cuando nosotros comenzamos a integrar Power Electronics dentro del sistema eléctrico de potencia. Desde hace unos 5, 7, 8, 10 años atrás, nosotros hemos comenzado a levantar la mano y decir que los fenómenos asociados a los sistemas eléctricos de potencia están cambiando, y la buena noticia es que el año pasado, en abril del año 2020, el grupo de trabajo del IEEE, el grupo de trabajo asociado, lo que son
a lo que es el desempeño dinámico de sistemas eléctricos de potencia, reconoció que los power converters tienen un comportamiento sumamente diferente a lo que es los sistemas tradicionales de generación, y entonces se comienza a crear una nueva clasificación de lo que es los procesos dinámicos dentro de sistemas eléctricos de potencia, y se incluyen dos nuevas clasificaciones de inestabilidad, ¿ok? Entonces, en este documento que sale en abril del año pasado, abril del 2020, el PSTR 77, se crean nuevas definiciones, se crea una nueva definición y se establecen dos mecanismos de inestabilidad que están presentes y que vienen a reconocer la realidad de los sistemas eléctricos de potencia. Uno de ellos es la inestabilidad debido a los convertidores, y lo otro es lo que es inestabilidad asociada a lo que es resonancia, ¿ok? Yo no voy a entrar en full detalles de eso porque no es mi alcance en este curso. Esto es simplemente algo introductorio, pero quiero que entiendan que fundamentalmente la forma en que nosotros estamos concibiendo la estabilidad del sistema eléctrico de potencia ha cambiado, ¿ok? Del lado derecho para acá, nosotros podemos hablar de lo que es la estabilidad clásica de sistemas eléctricos de potencia, estabilidad de ángulo rotor, estabilidad de frecuencia, estabilidad de voltaje, y del lado izquierdo estamos hablando lo que es del 2020 en adelante, es la inclusión de lo que es la estabilidad causada por resonancia y de lo que es asociada con los convertidores electrónicos de potencia. Ahora bien, ¿cómo los convertidores electrónicos de potencia están afectando los procesos dinámicos? Bueno, lo está haciendo desde diferentes puntos de vista, ¿ok? Lo está haciendo desde diferentes puntos de vista, y tenemos que entender cómo son las formas de inestabilidad que se generan como consecuencia de la presencia de convertidores electrónicos de potencia. Y entonces, lo primero que ustedes tienen que entender es que la inestabilidad del sistema eléctrico de potencia cuando tenemos power converters puede ser manifestado de diferentes formas. La forma más crítica son oscilaciones que no son amortiguadas, ¿ok? Son oscilaciones que no son amortiguadas, son oscilaciones que son crecientes. Estas son típicamente asociadas con la interacción de lo que son los Power Electronic Converters y con modos de oscilación subsincrónicos dentro de la red, ¿ok? Esto ha ocurrido, las oscilaciones que se han presentado entre los convertidores, los lazos de control asociados a los convertidores y lo que es componentes electromecánicos de la red. Otro gran problema que se ha presentado por inestabilidad es cuando el convertidor, los lazos de control asociados al convertidor responden de manera inadecuada, ¿ok? No hay nada más peligroso que tener lazos de control en Power Converters y que estos lazos de control no operen de una manera adecuada. Y hago esta aclaratoria porque muchísimas personas están interesadas en lo que es la inercia sintética, y una de las posibles causas de inestabilidad puede ser una inercia sintética no adecuadamente definida. Tenemos también la pérdida de lo que es el fault right through, y tenemos lo que es las pérdidas de sincronismo causadas por los convertidores, ¿ok? Yo no voy a entrar en mayores detalles porque lo que yo quiero hablar aquí son fundamentalmente las consecuencias de tener una penetración masiva de power converters, ¿ok? Entonces, lo que voy a mostrarles ahora es una serie de indicadores de qué ocurre cuando nosotros tenemos niveles reducidos de generación sincrónica dentro del sistema eléctrico de potencia. Y lo primero que ustedes tienen que entender es que el problema no es la penetración grande de convertidores electrónicos de potencia. El problema es fundamentalmente que estamos perdiendo lo que significa generación sincrónica. Y cuando estamos perdiendo generación sincrónica, entonces tenemos tres grandes problemas fundamentales que se pueden identificar. El primer problema fundamental es la capacidad de corrientes de falla. Cuando nosotros tenemos bajos niveles de generación sincrónica, tenemos bajas corrientes de falla. Algunos dirían, bueno, pero nosotros queremos baja corriente de falla. La reducción de corriente de falla tiene un gran problema. Uno de ellos es la detección y localización de fallas. Segundo, la robustez del sistema disminuye en consecuencia de la estabilidad clásica de ángulo. Y tercero, recuérdense que también al disminuir los niveles de falla, entonces la forma en que se propagan algunas perturbaciones de calidad de servicio como armónicos se modifica.
Segundo aspecto, estamos perdiendo la capacidad de soporte de voltaje. Los sistemas eléctricos de potencia están perdiendo la máquina sincrónica. La máquina sincrónica tiene una característica muy preciosa y es la capacidad de generar reactivos y controlar reactivos. Entonces, cuando perdemos esa capacidad, entonces estamos teniendo problemas de recuperación y de mantener los voltajes en régimen estacionario. Y por último, lo que me voy a dedicar el día de hoy es la reducción de la inercia rotacional del sistema. Y esto tiene también implicaciones en los otros dos mecanismos, ¿ok? Entonces, movámonos para adelante. ¿Qué es lo primero que les voy a presentar? Bueno, cuando nosotros tenemos power converters instalados en los sistemas eléctricos, también los valores de contribución, ¿ok? Por ejemplo, aquí les muestro lo que son los resultados del cálculo de corriente de falla utilizando simulaciones EMT. En este caso estoy utilizando simulaciones EMT y estas simulaciones EMT están presentando las corrientes de falla para un generador sincrónico, ¿ok? Aquí en la parte inferior tenemos un cortocircuito trifásico, un cortocircuito Ingeniero, trifásico. disculpe que le interrumpa, no se está ¿Sí? presentando sus gráficos. Estamos Eh, todavía viendo la presentación. Déjenme verificar qué está ocurriendo. Ahora sí. Ahora sí se está viendo, ¿no? Ok. Entonces, déjenme regresar una slide para atrás por si hubo algún tipo de problema, ¿ok? Les estaba hablando de lo que es la reducción de los niveles de falla. El comportamiento fundamental de un convertidor durante una condición de falla es sumamente diferente a lo que es una máquina sincrónica, ¿ok? En este plot que tengo aquí son los resultados de una simulación EMT. Estos son simulaciones en el dominio del tiempo. Como pueden ver, estas son las simulaciones en régimen estacionario. Ustedes pueden ver que la corriente nominal es alrededor de unos 3.77 kiloamperes y súbitamente ocurre una falla por cortocircuito trifásico, una falla por cortocircuito trifásico sólido a tierra, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que la máquina sincrónica es una máquina sumamente preciosa, tiene la capacidad de sobrecarga, puede generar hasta unos 65 kiloamperes, ¿ok? Pero ese es el comportamiento de una máquina sincrónica. Este es el comportamiento de los sistemas de potencia tradicionales. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a utilizar power converters? Bueno, aquí les presento lo que es una simulación EMT para el caso de una planta fotovoltaica. En este caso es una planta fotovoltaica. Nuevamente tenemos un cortocircuito trifásico. Ese cortocircuito trifásico ocurre en la misma localización. ¿Y cuál es la sorpresa? La primera sorpresa que ustedes tienen que darse cuenta, y lo primero que tengo que reconocer, es que estamos utilizando uno de los convertidores más viejos que existe. Lo primero que tienen que darse cuenta es que fíjense en las contribuciones de corriente de falla. Un generador sincrónico de la misma capacidad podía llegar hasta 60 kiloamperes. Este convertidor solamente llega hasta 1 kiloampere. Y desde el punto de vista de los voltajes, pueden ver que los voltajes se transforman de una manera bien interesante. Pero ¿cuál es el problema más grande? ¿Cuál es el problema más grande? El problema más grande cuando se tiene la integración de este tipo de convertidores antiguos es algo que puede ocurrir. Los convertidores antiguos son los que se denominaban seguidores de red, y esos convertidores seguidores de red tenían una característica fundamental, y es que utiliza un mecanismo de sincronización de red. Ese mecanismo de sincronización de red es lo que recibe el nombre de un PLL, de manera tal que durante un cortocircuito los voltajes pueden caer sumamente hacia abajo, y cuando el cortocircuito se elimina puede haber dos condiciones. Si la caída de voltaje no es suficientemente grande, el PLL puede mantenerse sincronizado y ese sería el caso más interesante, este sería el caso más positivo. Sin embargo, algo que hemos notado nosotros en el análisis de lo que es el análisis post falla de convertidores electrónicos de potencia es que el PLL pierde el seguimiento de la red. Y si el PLL pierde el seguimiento de la red, se generan oscilaciones que generan inestabilidad dentro del sistema eléctrico de potencia. ¿Okay? Yo no voy a entrar en mayores detalles porque eso significaría mayor cantidad de tiempo aquí. Lo que sí quiero que entiendan entonces es que el comportamiento de una máquina sincrónica durante falla es muy diferente al comportamiento que tiene un power converter. ¿Okay? Ahora,
desde el punto de vista de qué pasa en algunos ejemplos a nivel mundial. Por ejemplo, en el caso del sistema de UK ya nosotros lo hemos notado, de que existe un gran problema y que el gran problema es que para algunas horizontes tenemos hasta una reducción de entre el 60 y el 70% de las corrientes de falla. Y como ya les he mencionado, tener bajos niveles de falla es un gran problema para lo que es, por ejemplo, el uso de las protecciones tradicionales por sobrecorriente o para lo que es la localización de fallas, ¿ok? Entonces, ¿qué medidas se tienen que tomar? No es solamente la capacidad de tener la posibilidad de tener corrientes de falla para identificar y localizar falla. Es también el periodo de recuperación de la corriente del voltaje después de la falla, ¿ok? Luego que ocurre la falla, cuando ocurre la falla los voltajes caen mucho. Si el PLL lo permite, el convertidor se mantiene conectado y mantiene la operación. Sin embargo, después se comienza lo que es la recuperación de la señal de voltaje. Y esa recuperación entonces tiene que tener unas ciertas características. La buena noticia es que nosotros podemos empezar a utilizar una serie de dispositivos, como por ejemplo ABR más rápidos, como podemos también, por ejemplo, utilizar en escalas de tiempo más largo TAPS, pero hay que tomar medidas para lo que es la inyección de corriente reactiva desde el punto de vista de convertidores para tratar de restablecer los voltajes por falla lo más rápido que se pueda, ¿ok? Ok, entonces pasamos a otro de los retos. Otro de los retos que se presentan cuando tenemos la penetración masiva de convertidores electrónicos de potencia es que tenemos capacidad de generación de reactivos que es disminuida, ¿ok? Y ese es un problema que ya también ha ocurrido en el Reino Unido, es un problema que tenemos preocupación muy grande. Si ustedes ven estas gráficas que se encuentran aquí, son diferentes escenarios de simulación y para el año 2035. Y lo que es importante de ver es que en diferentes secciones de lo que es el sistema de UK, el número de requisitos en niveles de potencia reactiva para futuro están incrementando dramáticamente. ¿Y a qué se debe que tenemos mayor requisito de potencia reactiva? Bueno, un fenómeno que está ocurriendo en UK es que estamos decomisionando una serie de plantas muy antiguas. Estas plantas antiguas están basadas en generadores sincrónicos. Los generadores sincrónicos naturalmente pueden producir potencia reactiva. Los convertidores no. Los convertidores hay que definirlos y operarlos para que entreguen potencia reactiva. Entonces, estos valores que están aquí son fundamentalmente valores de potencia reactiva, déficit de potencia reactiva que tenemos que solucionar a futuro con la instalación de estos convertidores, ¿ok? Entonces, si seguimos hacia adelante, el punto más interesante que me voy a tomar, la última sección de esta presentación, es lo que es la reducción de la inercia rotacional, ¿ok? La reducción de la inercia rotacional, lo que es la constante H, tiene impacto en muchísimos elementos. Por ejemplo, desde el punto de vista de estabilidad transitoria, el indicador más interesante o más importante que hay es lo que se llama el Critical Clearing Time. El Critical Clearing Time es fundamentalmente el tiempo máximo que puede estar una falla antes que se produzca la pérdida de estabilidad del sistema. Y si la inercia disminuye, ¿cuál es la sorpresa? Bueno, que los Critical Clearing Time disminuye. Lo que quiere decir que la dinámica del sistema eléctrico de potencia se está acelerando, ¿ok? Pero la dinámica del sistema eléctrico de potencia no solamente se está acelerando como consecuencia de la inercia, de la reducción de la inercia rotacional, sino que también está oscilando más rápido y está oscilando con frecuencias más altas, ¿ok? En estos plots que tengo aquí, tengo el impacto de lo que es el cambio de la inercia rotacional sobre lo que es la estabilidad de pequeña señal. Y esta ecuación que está aquí es sumamente interesante porque me permite definir cuáles son la frecuencia de la oscilación de los modos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte inferior se encuentra H, lo que significa que disminución de la inercia rotacional genera aumento en las frecuencias de oscilación, ¿ok? De igual manera, otro aspecto que se modifica por la reducción de la inercia rotacional es lo que significa el rock-off y lo que es la caída de la frecuencia, ¿ok? En la gráfica que se encuentra en la parte izquierda, en esta gráfica de la parte izquierda, ustedes pueden ver, por ejemplo, este es el valor de rock-off y para diferentes valores de H, ¿ok? A medida que nosotros aumentamos el valor de a medida que aumentamos el valor de H, el rock-off tiende a disminuir y cuando
el valor de H disminuye, el ROCOF tiende a aumentar, ¿ok? Y eso es un gran problema. El aumento del ROCOF es un problema sumamente importante porque significa que la velocidad de las máquinas va a cambiar más rápidamente y existen una serie de transitorios mecánicos que pueden afectar la integridad de la operación de las máquinas, ¿ok? En esta gráfica se resume fundamentalmente lo que es desde el punto de vista de seguridad, la reducción de la inercia, ¿ok? ¿Cuáles son los dos grandes problemas desde el punto de vista de frecuencia? La reducción de la inercia. En este gráfico de color rojo pueden ver que esta es la frecuencia mínima y pueden ver que este es el ROCOF para cuando tenemos un valor alto de inercia. Pero si tenemos un valor de inercia más bajo, lo que está ocurriendo es que la frecuencia está cayendo más y que está cayendo más rápido, un aumento del ROCOF. Ahora, eso tiene una serie de implicaciones que hay que tomar en consideración, ¿ok? Y más recientemente, no es solamente la operación durante una perturbación sobre un gran desbalance. Simulaciones que hemos hecho más recientemente sobre el comportamiento de un sistema eléctrico de potencia en régimen estacionario, nos hemos dado cuenta de algo bien interesante. Si la inercia rotacional es alta, las desviaciones de la frecuencia, ustedes pueden ver que se encuentran dentro de una banda relativamente pequeña. Pero si la inercia disminuye, entonces podemos ver que hay una gran cantidad de valores de la frecuencia que salen de la banda de regulación. Y salir de la banda de regulación de frecuencia tiene varias implicaciones, entre ellas económicas y técnicas, ¿ok? Ahora, ¿cómo resolvemos toda esta serie de problemas que les he estado mencionando? ¿Cómo resolvemos esta serie de problemas que les he estado mencionando? Bueno, existen varias formas, ¿ok? ¿Cómo mejoramos la estabilidad de sistemas donde hay inercia reducida, donde hay muchos convertidores electrónicos de potencia? Cuando hablamos de posibles soluciones, tenemos que indicar que hay dos posibles tipos de soluciones. Lo que se llaman soluciones a corto plazo, lo que yo llamo paliativos, y soluciones a largo plazo. ¿Cuáles son las soluciones a corto plazo? Por ejemplo, modificar los códigos REST. Eso es una cosa que se ha hecho. Por ejemplo, Airgrid y Sony, los operadores de Irlanda lo han hecho. Generar algunas formas de operación que mitiguen las medidas de la baja inercia rotacional o el número muy alto de convertidores, crear nuevos servicios auxiliares, utilizar condensadores sincrónicos, ¿ok? ¿Y cuáles son las soluciones a largo plazo? Las soluciones a largo plazo son fundamentalmente en dos grupos. Uno, utilizar los convertidores para generar inercia. Dos, utilizar otros mecanismos de control, otra forma de controlar los convertidores, que es lo que recibe el nombre de Grid Forming Converters, ¿ok? Entonces, voy a hablar de rápidamente algunas de las medidas de mitigación. Una de las medidas de mitigación que se ha estado utilizando por mucho tiempo, esto no es nuevo, es fundamentalmente monitorear la inercia. Esto se ha hecho hay países donde ya tienen más de 5 o 7 años de estadísticas de inercia. Se está efectuando lo que es la medición de la inercia. Con la medición de la inercia se comparan con unos valores críticos y entonces con ese valor crítico de inercia se verifica si el sistema es seguro o no es seguro, pero al mismo tiempo se tiene que comparar con los niveles de reserva que se encuentren dentro del sistema y verificar si tenemos suficiente capacidad, ¿ok? Entonces, una de las soluciones posibles de corto plazo que se ha utilizado para resolver los problemas ha sido el uso de el monitoreo de la inercia, ¿ok? En la siguiente gráfica les voy a mostrar que existe una forma de definir cuánto es la inercia mínima que debemos tener en el sistema. Una forma de definir la inercia mínima del sistema está publicada en uno de los papers de mi amigo Pierluigi Maccarella. Fundamentalmente efectuar un trazado de lo que es la capacidad de respuesta primaria a la frecuencia, y esto es lo que es la inercia total después de la contingencia, ¿ok? Entonces, en este plano tenemos en el eje vertical la respuesta en frecuencia, en este plano, en este eje tenemos la inercia. Se efectúan plots de tres diferentes condiciones, ¿ok? Una condición es asociado con la frecuencia mínima, la que está en color rojo. Luego tenemos aquí una restricción asociada a lo que es el ROCOF o el rata de cambio de la frecuencia, y tenemos aquí lo que son los requerimientos de frecuencia por contingencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se intersectan las restricciones
Y esas restricciones generan lo que es un área segura de operación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es simplemente que esto se programa dentro de lo que es la escala de operación del sistema y entonces en todo momento se está monitoreando la inercia y en función de la inercia se define cuántos son los requerimientos asociados a lo que es la reserva primaria de frecuencia, ¿ok? Son varios los métodos que se pueden utilizar para medir la frecuencia, medir la inercia, ¿ok? Son varios los métodos que se pueden utilizar para medir la inercia y de hecho son varios los métodos que se han utilizado a nivel mundial para poder establecer la inercia, ¿ok? Yo fundamentalmente clasifico los métodos para estimar la inercia o calcular la inercia en tres grandes métodos, ¿ok? Unos métodos que son basados en lo que se denomina el Unit Commitment. El Unit Commitment es fundamentalmente verificar cuánto es el despacho de las unidades de generación. Entonces, lo que se hace es fundamentalmente hacer una suma. La energía cinética es la suma de las energías cinéticas individuales, ¿ok? Este es un método que ha sido utilizado en muchos países a nivel del mundo. De hecho, todavía los países escandinavos como Noruega, Suecia, Finlandia lo mantienen. El Reino Unido lo utilizó por un buen tiempo, ¿ok? Otra forma de medir la inercia es fundamentalmente utilizar unos eventos y en función de esos eventos utilizar lo que es la famosa ecuación de oscilación, 2HWDS de F de T igual a delta P, y se calcula la inercia a partir de un evento. Y más recientemente se ha patentado un método que es utilizar una señal que se inyecta dentro del sistema eléctrico de potencia y esa señal inyectada dentro del sistema eléctrico de potencia se utiliza para determinar la inercia total del sistema, ¿ok? Entonces, ya estoy por terminar aquí, estoy por terminar, y lo que voy a hacer es comentar algunas de las soluciones que hemos estado trabajando nosotros en tiempo reciente para lo que es la baja inercia rotacional y para lo que es la integración masiva de convertidores, ¿ok? Yo les mencioné otra de las posibles soluciones. Yo les mencioné que otra de las posibles soluciones es el uso de la inercia sintética. Eso lo hemos recomendado nosotros en las publicaciones del año 2016, 2017 y 2018. Nosotros fuimos los primeros en utilizar sistemas de batería y en el sistema de batería colocamos un lazo de control y ese lazo de control lo que trata es de mimicar o reproducir el comportamiento de la famosa ecuación de oscilación, ¿ok? Con ese sistema de control hemos logrado algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que logramos fue reducir el rock-off. Y cuando se reduce el rock-off, logramos minimizar el load shedding, ¿ok? Es decir, minimizar la desconexión de demanda para balancear o restablecer el balance de generación-demanda y la estabilidad de frecuencia, ¿ok? Eso lo hemos hecho también. Otra cosa que hemos notado es, y una de las razones por la cual no soy muy amigo de lo que es la inercia sintética rotacional, es el hecho de que cuando se utiliza la inercia sintética rotacional, nosotros tenemos que calcular COF es una variable que es altamente ruidosa, ¿ok? Recuérdense de algo, cuando nosotros tenemos una señal y esa señal la derivamos, se amplifica de gran manera lo que es el ruido y en consecuencia ese ha sido uno de los detractores que me ha hecho a mí moverme un poco o distanciarme un poco de lo que es el uso de inercia rotacional, ¿ok? Otra de las cosas que he notado es la forma en que se activa el control, ¿ok? El control de inercia rotacional tiene que ser activado y dependiendo de la forma en que se active, el comportamiento es sumamente diferente. Entonces, hemos notado de que utilizar diferentes mecanismos de activación tienen diferentes impactos sobre lo que es la respuesta en el sistema y en consecuencia impactos sobre lo que es la respuesta en frecuencia. Entonces, esto ha sido otro de los detractores, otro de los elementos que me ha hecho separarme a mí de lo que es el uso de la inercia sintética, ¿ok? ¿Qué hemos hecho finalmente? Finalmente, nosotros lo que hemos hecho es ofrecer lo que se denominan las inyecciones rápidas de potencia activa. Es fundamentalmente un controlador, nuevamente es un controlador de la frecuencia, pero ese controlador de la frecuencia tiene dos componentes, ¿ok? Un componente que lo que estoy diciendo es que este control que tiene aquí es un control que va a tener dos acciones, ¿ok? Una acción de control proporcional, es decir, un K delta F,
y vamos a tener una acción derivativa, es decir, que va a tener una K' derivada de delta de f de t. Entonces, lo que nosotros llamamos FAP, FAPI o FAPE es fundamentalmente un control proporcional derivativo que hemos utilizado nosotros para proponer mejoras en lo que es la estabilidad de frecuencia del sistema de baja inercia. ¿Okay? Entonces, ¿a qué sigo yo ahorita? Esta es lo que hemos mencionado nosotros, la acción de control proporcional. La acción de control proporcional es simplemente sencilla, existe una pendiente. Dependiendo si el evento es sobre frecuencia o baja frecuencia, se inyecta o se absorbe potencia activa, ¿ok? Por supuesto, hay una banda muerta y hay unos límites máximo y mínimo que esto están definidos por la potencia nominal del convertidor. ¿Cuál es el efecto de la acción la acción de control proporcional? Bueno, la acción de control proporcional es bien interesante porque nos permite a nosotros aumentar la contribución de potencia hasta que se llega a un máximo valor de potencia, y ese es el límite impuesto por la capacidad nominal del convertidor. ¿Ok? Luego, nosotros propusimos el uso de lo que es la acción diferencial. Y entonces el control diferencial es muy sencillo, es una constante multiplicada por la derivada de la frecuencia. Entonces este ROCOF es utilizado como señal, se multiplica por una constante y nuevamente tenemos que, al variar nosotros el ROCOF, se aumenta la contribución de potencia hasta que se llega al máximo. ¿Ok? En forma resumida, la ecuación matemática que define ese control, es muy sencilla. Cualquiera la puede programar, es simplemente esta ecuación que se encuentra aquí, ¿ok? Tenemos dos acciones de control, como le mencioné, una acción de control proporcional y una acción de control derivativo. Este es el control derivativo y esta es la acción proporcional, ¿ok? ¿Qué hemos hecho nosotros? Por ejemplo, para el sistema nórdico, el sistema lo que es Finlandia, Noruega, Dinamarca, lo que hemos hecho es fundamentalmente optimizar los parámetros de este control a fin de mejorar la respuesta del sistema, y lo hemos logrado tanto mejorando la respuesta en régimen estacionario como mejorando la frecuencia mínima del sistema. Eso lo hicimos hace unos años atrás. Más recientemente lo que hemos hecho es utilizar nuevos controles innovativos. Hemos utilizado Fuzzy Logic, por ejemplo, para utilizar sistemas múltiples de energía, donde se utiliza sistemas de baterías, sistemas de flywheel y sistemas de ultracapacitores, y se utiliza el flywheel para controlar dos cosas. Uno, la respuesta en frecuencia, pero al mismo tiempo el valor de estado de carga del sistema, ¿ok? Ya estoy a punto de terminar, estoy 6 minutos por sobre el tiempo. Sin embargo, quiero utilizar 2 slides más antes de terminar. La otra es presentarle aquí otra de las soluciones que hemos hecho. Más recientemente hemos tomado ventaja de lo que es el uso de inteligencia artificial, y utilizando lo que es Reinforcement Learning, hemos resuelto el problema de optimizar la operación de respuesta en frecuencia de un sistema múltiple de energía. Nuevamente tenemos batería, flywheel y ultracapacitores, pero hemos utilizado el concepto de lo que es multiagente y el Reinforcement Learning, y hemos mejorado la respuesta en frecuencia al tiempo que estamos pendientes de lo que es el estado de carga del sistema, ¿ok? No quiero tomar más tiempo. En cada una de estas slides ustedes tienen la referencia al artículo publicado, y ustedes pueden descargar las referencias y leer un poco más al respecto, ¿ok? Lo que sí quiero hacer antes de terminar, que ya estoy pasado el tiempo, es presentarle aquí un sumario, ¿ok? ¿Qué quiero presentar en este sumario? En esta tabla, lo que quiero presentarles es fundamentalmente diferentes opciones que existen para tratar de mejorar la operación de sistemas de baja inercia con penetración de muchos convertidores, ¿ok? Y son varias las opciones. Yo mencioné algunas de las opciones aquí. Por ejemplo, una de las opciones es
restringir la integración de potencia proveniente de convertidores electrónicos de potencia. En tiempo reciente yo he visto que algunos países han tenido apagones y se han culpado, se ha hecho diabólico la integración de energías renovables, y la opción que han tomado es simplemente disminuir la penetración de energías renovables. Para serles sincero, eso es algo que puede ser hecho, lo han hecho muchos países alrededor del mundo, pero lo hicieron hace 10 o 15 años atrás o 20 años atrás, cuando no había conocimientos sobre lo que es la operación de sistemas con baja inercia, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de costos, desconectar energías renovables no es la opción, ¿ok? El uso de capacitores sincrónicos, se ha hecho. De hecho, el Reino Unido es uno de los países pioneros en utilizar energía proveniente de capacitores sincrónicos, tanto para compensación de frecuencias, pero al mismo tiempo para proveer capacidad de cortocircuito. ¿Cuál es la desventaja de esto? La desventaja de esto, el problema es los tremendos costos, ¿ok? Finalmente, aquí les quiero presentar lo que es la inercia sintética. Muchas personas creen que la inercia sintética es la capaz de resolver todos los problemas. Eso es falso. Desde el punto de vista de estabilidad de frecuencia, el ROCOF puede, la inercia sintética puede ayudar a mejorar ciertas características de la operación. Sin embargo, tengo que ser sincero, la inercia sintética fundamentalmente tiene un efecto muy positivo, cuando estamos hablando de ROCOF. Pero si estamos hablando de estabilidad de frecuencia en largo plazo, la inercia sintética no es la solución. ¿Cuál es la opinión del profesor Francisco González? La posible solución para los sistemas de baja inercia. Yo he estado trabajando en tiempo reciente en dos posibles soluciones. Una posible solución es la emulación completa de lo que es la máquina sincrónica, es lo que se llaman los Virtual Synchronous Machine, o utilizar Grid Forming Converters, ¿ok? Son dos opciones que se ven realistas, para lo que es el sistema de baja inercia rotacional, o para la penetración mayúscula o gigantesca de Power Converters, ¿ok? Bueno, ya para finalizar, inicialmente disculparme porque estoy pasado el tiempo. Sin embargo, ¿cuáles son mis conclusiones aquí? Lo que quiero que se lleven ustedes en cuenta de esta conversación es que los Power Converters llegaron, los Power Converters están dentro de los sistemas eléctricos de potencia, los Power Converters pueden ser sus amigos. Pero todo el problema está en que nosotros tenemos que saber cómo entender y cómo utilizar estos Power Converters, ¿ok? En algunos países yo he visto que algún apagón que ha tenido alguna conexión con renovable han querido hacer creer que el problema es la renovable. El problema no es la renovable, el problema son los ingenieros electricistas que trabajan con las renovables. El problema es si los ingenieros electricistas, por ejemplo, que efectúan la especificación de los settings de protección, no están actualizados y no conocen los comportamientos de estas nuevas formas de generación, entonces no tienen la capacidad de definir los settings. Entonces luego se produce un apagón y quieren decir que la culpa es de la renovable. La culpa no es de la renovable, la culpa es del ingeniero que hizo los settings de esos dispositivos de protección. Volviendo a mi punto de vista, no es por criticar, pero lo que hay que hacer es simplemente entender estas formas de generación, asimilar que tienen nuevas formas de operación, nuevas formas de dinámica, y ajustar el sistema eléctrico de potencia a esas nuevas condiciones, ¿ok? Entonces, esto ha sido el final de mi presentación. 1 hora 12 minutos, me disculpo por haberme pasado del tiempo, y creo que es momento para que efectuemos algunas preguntas y respuestas. Muchas gracias, ingeniero, por la presentación. Esperamos contar con usted para futuras presentaciones, especialmente, ¿no?, sobre el tema de sistemas de potencia. Ahora pasamos con las consultas, ingeniero. Ok, sí, por favor. A ver, sí, José Luis Matos nos consulta. ¿Podría comentarnos sobre la inercia sintética y su similitud con la inercia rotacional de las máquinas síncronas? Sí.
La inercia sintética es uno de los nombres que se le da al control derivativo, al lazo de control derivativo que se le coloca al convertidor electrónico de potencia. La inercia sintética es uno de los nombres que se le da, también se le da inercia digital, inercia emulada, inercia mímica. Hay diferentes nombres que se le da, ¿ok? Es fundamentalmente esto que está aquí. Es fundamentalmente un control diferencial. Es un control donde se utiliza la derivada de la frecuencia, se multiplica por una constante, solamente que las personas a esta constante la llaman inercia sintética, ¿ok? Eso es la inercia sintética. Ahora bien, esto es una ganancia. Esto es simplemente un número que se le coloca dentro del software. Por ejemplo, para una planta fotovoltaica, esto es una ganancia de un control. Esa ganancia se coloca dentro del control para multiplicar el ROCOF, ¿ok? ¿Qué característica tiene? Esto físicamente no existe. Esto físicamente no existe. La inercia sintética de un convertidor nunca va a ser igual a la inercia que se produce con una máquina sincrónica. Y para sumarizar y moverme hacia adelante para la próxima pregunta, lo único que les voy a mostrar es lo siguiente, ¿ok? Para que entiendan la diferencia entre una máquina sincrónica y lo que es un convertidor electrónico de potencia, ¿ok? Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero esto es todos los lazos de control que tiene un convertidor para poder habilitar lo que sería la inercia sintética. Lo primero es que usted tiene que medir la frecuencia. Tiene que procesar la frecuencia y calcular el ROCOF. Una vez que usted calcula el ROCOF, entonces define este incremento de potencia activa y tiene que hacerlo pasar por todas estas cadenas de lazo de control hasta que llegue al convertidor, ¿ok? Entonces, primera diferencia entre una máquina sincrónica y esto. La máquina sincrónica no necesita medir la frecuencia. La máquina sincrónica no necesita medir la frecuencia. Y en el proceso de medir la frecuencia, usted requiere tiempo. Segundo, la máquina sincrónica provee respuesta inercial. Y esa respuesta inercial no tiene que ser calculada, sino que es simplemente física. En cambio, aquí no. Aquí usted tiene que utilizar algoritmo de procesamiento de señal, luego utilizar algoritmo de control y luego generar la señal. Entonces, la inercia sintética nunca va a ser igual a la inercia rotacional de una máquina. Y lo más importante es algo bien interesante. Déjenme limpiar aquí y moverme a la siguiente slide para mostrarle lo más interesante. Cuando se está trabajando con una máquina sincrónica, esto nunca va a ocurrir. Esto nunca va a ocurrir. La saturación de la respuesta en potencia en un convertidor es porque el convertidor se puede deteriorar, se puede dañar, porque hay un límite máximo de potencia. En una máquina sincrónica no, la máquina sincrónica admite sobrecarga. La máquina sincrónica admite sobrecarga. Esto no va a ocurrir nunca va a ocurrir en una máquina sincrónica. En cambio, un convertidor tiene limitaciones físicas. ¿Ok? Espero haber aclarado alguna de las dudas. En todo caso, si necesita más información, escríbame. ¿Ok? Siguiente pregunta, si son tan amables. Ingeniero, bueno, sí. José Ortegui nos plantea la siguiente interrogante. ¿Cómo ha influido el ingreso de una gran penetración de energía no sincrónica en la estabilidad de los sistemas de potencia? ¿Y cuáles son los mecanismos que se han usado para contrarrestar los fenómenos que se han presentado por ingreso de estas centrales no convencionales? Ok, eso lo resumo en esta slide que está aquí. Lo que se hizo inicialmente cuando comenzamos a aumentar los niveles de generación no sincrónica, y de hecho el país pionero que fue Irlanda, lo primero que se hizo fue modificar los códigos de red, ¿ok? Esto fue hace unos 8, 10 o 15 años atrás. Lo primero que se hizo fue tratar de modificar los códigos de red, ¿ok? Una de las primeras modificaciones que se hizo fue hacer que la banda de frecuencia mínima y frecuencia máxima se abrieran.
Después que se hizo eso, se tuvo que modificar lo que fue el ROCOF. Y esas fueron las primeras modificaciones que se hicieron. Las primeras medidas que se tomaron fueron modificar los códigos de red para absorber los comportamientos. Eso estoy hablando en el tiempo pasado, ¿ok? Más recientemente, ¿qué se ha hecho? Más recientemente lo que se ha hecho es incluir aquí, dentro de los códigos de red, los comportamientos de las nuevas formas de convertidores, ¿ok? Eso es lo que se ha hecho más recientemente. Ya el Reino Unido ya tiene National Grid, que es el Transmission System Operator, ya tiene un pliego, un draft para incluir lo que es el comportamiento de Grid Forming Converters, incluir el comportamiento de Grid Forming Converters dentro del código de red, ¿ok? Pero esas fueron medidas iniciales. Luego del apagón del año 2016 en Australia, se comenzaron a utilizar otras medidas de mitigación, ¿ok? Ese es el momento en que se empiezan a pensar medidas de mitigación, como por ejemplo, definir una H mínima del sistema. La H mínima del sistema fue lo que les comenté. Si hay una mínima inercia en el sistema, tomar ciertas medidas, como por ejemplo desconectar energía no convencional, o como por ejemplo aumentar la reserva rodante, que es otra de las medidas que se han hecho a corto plazo, ¿ok? Otras medidas que se han tomado para mejorar el sistema fue, no lo mencioné aquí, pero en el caso del Reino Unido, ya nosotros hemos utilizado convertidores sincrónicos, condensadores sincrónicos para paliar la integración de convertidores, incluyendo contribuciones de corriente de cortocircuito. Las medidas que yo estoy apostando que van a ser la solución es esto: nuevas formas de convertidores, ¿ok? Sin embargo, esto es una charla que podrían ser varias horas hablando de lo que es Grid Forming Converters, que es una nueva forma de controlar los convertidores, tratando de mimicar en una forma diferente el comportamiento de la máquina sincrónica, ¿ok? Entonces, espero haber aclarado en algo con esta respuesta. Ok. Ingeniero, la siguiente consulta. Antonio Vicente nos pregunta, al incrementarse la cantidad de generación no sincrónica, ¿qué medidas se debe considerar para mantener los estándares de calidad en energía eléctrica? Y también, ¿qué soluciones existen ante la falta de inyección de potencia reactiva en sistemas de potencia con alta penetración de generación no sincrónica? Todas las preguntas están rondando alrededor de esta gráfica, ¿ok? Para cuando nosotros tenemos baja inercia rotacional, ya les he mencionado, hay diferentes soluciones. Diferentes soluciones que van desde código de red hasta modificar el tipo de convertidores que estamos utilizando, ¿ok? Esta respuesta creo que ya la había dado con anticipación. Sin embargo, la que me ha parecido bien interesante es, muy interesante, es la de potencia reactiva, ¿ok? Es cierto, cuando nosotros comenzamos a desconectar máquinas sincrónicas, estamos perdiendo fuentes de potencia reactiva, ¿ok? Entonces, ¿qué se ha hecho? Cuando tenemos déficit de potencia reactiva, la única forma de resolver el problema es utilizando fuentes de potencia reactiva. Entonces, hay varias opciones. La opción más evidente sería utilizar condensadores sincrónicos. Y de hecho, como les mencioné, ya en el Reino Unido hemos utilizado condensadores sincrónicos conectados a la red para poder entregar potencia reactiva y controlar los voltajes, ¿ok? Pero lo más novedoso que se está haciendo es utilizar los convertidores para que entreguen potencia reactiva, ¿ok? Ustedes me dirán, bueno, pero un convertidor puede entregar potencia reactiva. La realidad es que los antiguos convertidores basados en PLL, lo que se llaman los grid followers, ellos no tenían buena capacidad de entregar potencia reactiva. Hoy por hoy, cuando se empiezan a utilizar lo que se llaman voltage source converters, los voltage source converters tienen una capacidad de controlabilidad muchísimo más alta. Entonces, es cuando se les empieza a permitir a los convertidores electrónicos de potencia entregar potencia reactiva. Y de hecho, el estándar 1547 del IEEE
crea el concepto o abre la puerta para el concepto de lo que se llama el Smart Inverter. El Smart Inverter es que usted puede tener instalado en su casa un sistema fotovoltaico en el techo de su casa y ese inversor conectado a red puede recibir señales de comunicación de la empresa eléctrica y entregar potencia reactiva o otros servicios a la red. Entonces, lo que más recientemente hemos estado haciendo es explotando diferentes modos de control de estos convertidores utilizando el concepto de lo que se llama el Smart Inverter, ¿ok? El Smart Inverter, que es habilitar el convertidor con comunicación y que se puedan utilizar funciones para mejorar la operación de la red, ¿ok? Y eso es el 1547 del IEEE, ¿ok? Gracias por la pregunta, espero que haya aclarado, no sé. Sí, tenemos la última pregunta, ingeniero. Sí, por favor. ¿Cuál considera que son las causas del por qué en Latinoamérica, a diferencia de Europa, no se ha masificado el uso de generación no sincrónica? Tal vez la relación costo-beneficio no es la adecuada para implementar dichos proyectos con generación eólica fotovoltaica en esta parte del mundo. Esa pregunta es bien interesante. Yo cometí un error y no lo aclaré desde un principio. Ya hay países donde la penetración de convertidores está alcanzando niveles bien interesantes, pero todo esos, cada país tiene una forma diferente de evolucionar en este camino, ¿ok? Lo que yo sí les puedo decir como Francisco González es que todos los países en algún momento van a transitar este camino que les estoy mencionando, ¿ok? Hace unos 10, 12 años, cuando yo estuve en Sudamérica hablando de sistemas HVDC, sonaba como algo del otro mundo. Hoy por hoy Chile ya está pensando en la posibilidad de efectuar interconexiones con HVDC, y cuando hablé de interconexión entre los países suramericanos y Centroamérica también. Hoy por hoy, cuando yo estoy hablando de convertidores electrónicos de potencia, esto va a llegar a cada uno de los países, solamente que algunos países lo van a hacer más rápido que otros. ¿Y qué depende de que un país lo haga más rápido u otro? Cada país tiene diferentes normativas, marcos legales, intereses económicos, formas de mercado, etcétera. Entonces, la rapidez con que cada una de estas tecnologías entre en el mercado va a depender fundamentalmente de diferentes indicadores que no son necesariamente técnicos, sino que son indicadores como, por ejemplo, mercado, como, por ejemplo, criterios de operación de red, etcétera. Y una cosa bien interesante que deben de entender es que también, aunque todos queremos tener renovables, cada país tiene diferente dominio de niveles de renovables. Hay países que tienden a tener más recurso eólico que fotovoltaico, hay países que tienden a tener más recurso fotovoltaico que eólico y así sucesivamente. Entonces, no es una respuesta genérica. Cada país va a tener más o menos penetración de este tipo de tecnología basada en convertidores, pero va a depender de tanto el recurso primario que dispongan, como características de mercado, como marcos legales, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Ok, ingeniero. Esas serían todas las preguntas. Ahora daremos paso al cierre del evento. Excelente. Muchas gracias, profesor Francisco González. Es un gusto poder escucharlo en esta presentación. Agradecido por aceptar nuestra invitación y agradecerle también por compartir sus conocimientos hacia nosotros. Vamos a mencionar las actividades que tenemos los días siguientes, pero antes quisiéramos tomarnos una foto con todos los asistentes, así que los animo a encender sus cámaras, por favor, para la foto, si fueran tan amables. Muchas gracias. Las compañeras, si me pueden decir si todos encienden. Muchas gracias. Hay unos cuantos conocidos. Saludos a todos y gracias por estar presentes. Si me pueden confirmar si a mi compañero de la PES, si me pueden ayudar con la foto, por favor.
A ver, en 1, 2 y 3. Ya, creo que ya está. A ver. No, muchas gracias a todos. El día martes y miércoles tenemos conferencias enfocadas a electromovilidad. El primer evento sobre vehículos eléctricos, 25 años después del inicio de una aventura en Noruega, a las 2 p.m., hora peruana. Y el segundo evento, que es el día miércoles, electromovilidad y su efecto en la red eléctrica de El Salvador, a las 4 p.m., hora peruana. El link para inscribirse en estos eventos lo dejaremos en el chat. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn como IEEE PES Uni e Instagram como IEEE-PES-UNA. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, profesor Francisco González, otra vez. Nos estaremos viendo de nuevo. Gracias. Hasta la próxima, gracias.